En este vídeo vamos a analizar los efectos que nos puede ocasionar tener un alto consumo de potencia reactiva en nuestra vivienda. Si comprobamos en la factura eléctrica, las compañías no nos cobran por la potencia reactiva. En la factura figura solamente potencia, no especifica en la mayoría de los casos si es activa o aparente la que nos están cobrando, pero al marcarla como kilovatios hora es de suponer que sea la potencia activa la que nos están cobrando. De esta manera, el consumo de potencia reactiva que tengamos no nos penalizaría en la factura. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si estamos haciendo un exceso de corriente en nuestra instalación y tenemos pérdidas en el cableado, aparte que se sobrecargan los magnetotérmicos y se sensibilizan y es más fácil que salten al conectar y desconectar equipos. En los nuevos contadores que están instalando las compañías eléctricas ya se puede medir la potencia reactiva que se consume. Debido a esto me puse en contacto con la compañía suministradora para saber si se estaba facturando por el consumo de reactiva. Actualmente parece ser que no, pero no fue muy aclaratoria la respuesta que me dieron porque dijeron prácticamente que cobramos lo que consumes. No quedó muy claro si estaban facturando por la reactiva o no. De esta forma lo que hice es buscar por internet una empresa que se dedique a corregir la reactiva en la industria. Normalmente en empresas sí se factura por exceso de reactiva, cuando se supera el coseno de phi y el factor 0,95. Las empresas que se dedican a corregir el factor de potencia en la industria son los que mejor conocen la legislación y nos pueden dar información de qué es lo que realmente nos están facturando las compañías eléctricas. De esta forma contacté con la empresa Circuitor, aunque llamaba como particular me atendieron perfectamente. Me pasaron con un técnico de la zona en la que yo estaba. Incluso me dijeron su nombre y lo voy a decir aquí porque me atendió excelentemente bien. Es Fernando Trujillano. Como resultado, después de los casi 10 minutos que estuvimos hablando, la conclusión es de que actualmente las compañías eléctricas no facturan por la reactiva en las tarifas domésticas. En la industria se tarifica a partir del 0,95 de factor de potencia. Aunque de momento esto no nos debe importar mucho, lo que puede pasar en el futuro es que nos lleguen a facturar por la potencia reactiva que se consuma. De esta forma deberíamos de estar pendientes porque la tarifa puede subir en exceso. El principal causante son las lámparas de bajo consumo que actualmente se están vendiendo. Estas lámparas tienen un factor reactivo bastante alto y normalmente ningún fabricante las compensa. Quizás sea por abaratar costes o por disminuir el tamaño de las lámparas. Lo cierto es que no hay una legislación que obligue a los fabricantes a reducir el factor reactivo de dichas lámparas. En algunos casos los fabricantes de lámparas aportan una información diciendo que el factor reactivo de su lámpara es mejor de 0,9, pero cuando realmente la mides te das cuenta de que eso no es cierto. Pasa mucho, sobre todo con las lámparas de tecnología LED. Por otra parte, si nos fijamos en los tubos fluorescentes que se compran actualmente, ya nos incluyen los condensadores de compensación reactiva. Antiguamente se montaban en todos los sistemas de fluorescencia el condensador para compensar la reactiva, pero cuando se va a comprar ahora un kit completo ya no se incluye ese condensador. Para realizar las medidas de potencia reactiva vamos a utilizar dos medidores y un cable prolongador al cual le vamos a hacer una pequeña adaptación. El analizador de red se puede conseguir por internet a un precio bastante moderado, entre 10 y 20 euros se puede conseguir. Y luego una pinza amperimétrica para cotejar valores de corriente con respecto al medidor, a ver si son ciertos o no. Vamos a comprobar cuando es reactiva si los aparatos miden bien o no miden bien. Para ello vamos a empezar poniendo cargas resistivas y luego probaremos ya con equipos que tengan reactiva. Lo que vamos a hacer en este cable es seccionar un cable, uno de los hilos, y le vamos a intercalar una espiral con una serie de vueltas para poder poner la pinza amperimétrica en una espira, en 2, en 3, en 4 o haciendo suma de ellas, de manera que podamos multiplicar el factor de medida para dar más precisión. Estas pinzas amperimétricas, en concreto esta, empieza la escala más baja en 40 amperios. De esta forma la resolución a medidas de corriente baja va a ser muy poca.
Al poner más espiras vamos a multiplicar la resolución. No vamos a mejorar la precisión, pero sí vamos a poder medir. Vamos a utilizar una clema para intercalarlo entre el cable. Aquí vemos ya el cable prolongador con la modificación hecha. Hemos abierto el cable marrón y le hemos intercalado la espiral que hemos fabricado. La pinza amperimétrica vemos que puede coger una espira o puede coger grupos de 2, 3, 4 o agrupar todas y sería 10. Con esto la resolución la podemos mejorar en 10 veces. La escala de 40 amperios, por ejemplo, que sería la más baja, nos mediría 4, como si fuera 4 amperios. El valor que midiéramos lo tendríamos que dividir entre 10 para saber el valor real que estamos midiendo. Vamos a hacer la prueba con una lámpara de resistencia pura, como es una lámpara de tipo filamento. En este caso estamos utilizando una halógena, porque ya de filamento convencional ya no se venden. Es halógena de 100 vatios. Vemos que la tensión de red con el analizador nos está dando 235,7, 50 ciclos, y la corriente es 0,457 amperios y el factor de potencia es 1. Está el coseno de phi a 1. Por lo tanto, la potencia son 235,7 por 0,457, pues nos da los 107,7, porque el coseno de phi es 1. Por eso este valor de potencia es el potencia activa y sería también la aparente, es lo mismo en este caso. Vemos en la pinza amperimétrica que nos está midiendo una corriente de 0,41. En este caso vemos que la potencia sería 96,6. Aquí vemos que ya hay una pequeña tolerancia en la medida. El error puede ser del aparato de medida o de la pinza amperimétrica. Yo optaría más porque la pinza amperimétrica, porque es más fácil que sea la pinza el que está cometiendo ese pequeño error, porque lo está haciendo por inducción. Ahora vamos a comprobar la fiabilidad de la medida de la pinza amperimétrica cuando cojamos más de una espira. Le estamos poniendo la carga de 100 vatios, la lámpara que teníamos antes conectada, que no tiene reactiva. Vamos a hacer la prueba con una resistencia pura. Es la lámpara de 100 vatios de antes, con 2 espiras. Aquí está con 3, aquí con 4 y aquí con todas ellas, que sería un total de 10 espiras. La medida que nos está dando es 0,86 amperios, que lo tendríamos que dividir entre 2 porque estamos haciendo pasar 2 veces el hilo, y nos daría un valor de 0,43 amperios. Aquí que tenemos 3 espiras nos mide 1,29 amperios, que sería también 0,43. Aquí tenemos 4 espiras de 1,73, un resultado de 0,435. Aquí ya tenemos un decimal más. Y aquí con 10 espiras nos está midiendo 4 amperios con 39, dividido entre 10 nos daría un resultado de 0,439. Nos da ya con más precisión y más decimales. Como podemos ver, antes con una sola espira nos estaba midiendo 0,41. Con 2 espiras, con 3, con 4 y con 10 ya nos da en torno a 0,43. Quizás al darle más valor, la precisión de la pinza amperimétrica es mejor, porque vemos que ya se está aproximando al valor que hemos medido con el analizador de red. El analizador nos medía 0,457. Ahora, si hacemos caso a la última medida, tenemos 0,439. Estamos por debajo del 10% de tolerancia, cuando antes estábamos ligeramente por encima. Una vez que hemos comprobado que el sistema de medida con la pinza amperimétrica nos puede valer, vamos a hacer una comparativa con diferentes tipos de lámpara. Lo primero, vamos a medirle la temperatura que tenemos en la ampolla del cristal de la lámpara de 100 vatios halógena. Aquí le hemos puesto pasta térmica con el sensor externo de temperatura del aparato de medida. Aquí estaba la lámpara apagada de hacía poco rato y ya estaba midiendo 47,6 grados. Bueno, pues se deja encendida hasta que se estabiliza la temperatura y nos da un valor de 145,5 grados. Cerca de 150 grados es la que alcanza el cristal de la lámpara. De esta forma, como podemos ver, quema, no se podría tocar. Ahora vamos a comprobar todos los valores que hemos hecho con la lámpara resistiva pura con una de bajo consumo, una de descarga de las más comunes que podemos encontrar, una de casquillo E27,
y hemos elegido una que el fabricante nos dice que es equivalente la luminosidad a una de filamento de 100 vatios. El consumo que nos dice son 23 vatios. Es de suponer que estos 23 vatios que afirma que tiene de consumo esta lámpara sean de potencia activa y que la reactiva sea baja. Ya vamos a ver ahora las medidas que tenemos. Esta lámpara es de luz cálida, vemos en la caja que está rotulado 2700 grados Kelvin y tiene una luminosidad de 1398 lúmenes. La medida de temperatura también se la vamos a hacer intercalando con pasta térmica el sensor de temperatura. En esta ya podemos ver que la temperatura máxima que alcanza son 75 grados. Se podría llegar a tocar, está bastante caliente pero no quema. En este caso ya la lámpara no quema. Bueno, pues aquí tenemos las medidas con el analizador de red. Tenemos la corriente de la lámpara, son 0,17 amperios y nos está dando un coseno de phi de 0,57. Es un valor bastante bajo, es bastante malo. Y eso quiere decir que la potencia aparente de consumo de esta lámpara, la reactiva que tiene, es alto. En caso de que nos facturara la reactiva la compañía eléctrica, aquí tendríamos ya una penalización. Estamos con un valor bastante malo. La potencia, como podemos ver, es multiplicar la tensión por la corriente, serían 40 voltiamperios. De los 23 vatios que se supone que es de activa, está consumiendo realmente 40 voltiamperios. En el aparato de medida, el analizador también nos mide la potencia activa. Nos da un valor de 22,8. Si hacemos la cuenta, la potencia sería multiplicar la tensión por la corriente por el coseno de phi. 235,7 por 0,17 por los 0,57 que hemos medido. Nos daría un valor de 22,839 que vemos que coincide con lo que nos está midiendo el aparato. Con un valor de reactiva que es bastante malo, 0,57, ya vemos que el medidor nos está midiendo bastante bien. Y de los 23 vatios que nos dice el fabricante que consume esta lámpara, pues vemos que son 22,8, que prácticamente son los 23. Eso quiere decir que esos 23 vatios que nos informa el fabricante de consumo son vatios de potencia activa. En ningún caso nos está diciendo que tiene un consumo de reactiva alta. Nos debería indicar, por lo menos en algún sitio, que el factor de potencia no está corregido. Con la pinza amperimétrica hacemos la misma medida y vamos a hacer la medida con una espira y con las 10. Con una espira estamos viendo que la corriente es de 0,12 amperios, vemos que es ligeramente más baja, y con las 10 espiras vemos que es 1,14, que sería dividido por 10, 0,114, que es más o menos, bueno, pues la resolución de este decimal que aquí lo ha juntado. La medida es bastante pareja y podemos fiarnos con la reactiva que estamos midiendo aquí de esta medida. En cualquier caso, al tener reactiva, vemos que la precisión de la pinza amperimétrica ha caído en picado. Tenemos más error, está midiendo menos corriente. Las medidas que hagamos de corriente con la pinza amperimétrica, dependiendo de la cantidad de reactiva que exista, nos va a dar un error mayor. Ahora vamos a hacer las medidas en una lámpara con tecnología LED. Vamos a utilizar una lámpara de casquillo E14 de las conocidas lámparas de vela y tiene 3 diodos LED de alta potencia. Bueno, alta potencia es cada LED de 1 vatio, da un total de 3 vatios. Aquí el fabricante en algún sitio no lo dice, bueno, pues son LED de 1 vatio. La luminosidad por vatio son 90 lúmenes, de esta forma esta lámpara nos daría 270 lúmenes. Vemos el fabricante que nos está indicando que la tensión de alimentación puede ser entre 90 y 260 voltios, nos está dando la vida media, los grados de apertura, es bastante importante en las lámparas de LED porque el ángulo es bastante estrecho normalmente, aquí es 120, está bastante bien. Y bueno, la temperatura es cálida de 2700 a 3500. También estamos viendo que nos dice que el factor de potencia es mejor del 90%. Esto lo vamos a comprobar a ver si es cierto o no. Aquí vamos a hacer la medida de temperatura con el mismo sistema que hemos empleado antes, colocando pasta térmica, y prácticamente esta lámpara no se calienta nada. Aparte es de bajo brillo, lo que es el bulbo pues prácticamente no da temperatura. La temperatura está en la parte de abajo, que es donde lleva la electrónica, que lleva un radiador de aluminio.
En caso de que tocáramos la lámpara, prácticamente está a temperatura ambiente. Como vemos, alcanza 21,6 grados, que es un poquito más que la temperatura ambiente. Vamos a hacer las medidas como lo habíamos hecho antes con el analizador de red. Aquí estamos midiendo 0,031 amperios con una tensión de red que teníamos de 235,7. Esto nos daría una potencia aparente de 7,3 voltiamperios. El aparato de medida nos está diciendo que son 2,8 vatios, aproximadamente son los 3 que nos dice el fabricante, y si hacemos las cuentas nos daría 235,7 por 0,031 por 0,27, que es el coseno de phi, que como vemos es muy malo, no es lo que dice el fabricante, que es por encima del 90%, que sería por encima del 0,9, o sea, mejor de 0,9. Aquí vemos que esto es falso, es 0,27 lo que nos está midiendo el aparato de medida, y nos daría una potencia de 1,98 vatios. De esta forma vemos que aquí hay un error ya en el propio aparato de medida, se está contradiciendo. Si nos dice que son 2,8 vatios, no nos puede decir en la otra pantalla que el coseno de phi es 0,27, porque los números no coinciden. Vamos a suponer que debido a que este coseno de phi es tan malo, está cometiendo un error en la medida. Y hacemos la medida al revés. Partiendo de que sabemos la potencia y la tensión y la corriente también, vamos a calcular cuál es el coseno de phi realmente. La potencia partido por tensión multiplicado por corriente. Así vamos a obtener el valor del coseno de phi. Son los 2,8 vatios. Vamos a suponer que esta medida la está haciendo bien, más que nada porque es cerca de lo que nos está diciendo el fabricante, que son 3 vatios. Los 235,7 voltios por 0,031. Bueno, esto nos daría un valor de un coseno de phi 0,383. No es lo que pone aquí, que es 0,27, pero vemos que es bastante malo. Es posible que este analizador de red, al ser un coseno de phi por debajo del 0,5, que ya es bastante malo, nos esté cometiendo errores en la medida. Si hacemos las medidas con la pinza amperimétrica, vemos que la corriente con una espira nos está dando 0,06, no se parece en nada, nos está dando prácticamente el doble de la medida que nos está dando el analizador. Y si ponemos 10 espiras nos da 0,41, que si lo dividimos entre 10 sería 0,041. Tampoco tiene relación directa con el valor que estamos midiendo aquí, de 0,06 a 0,04, el salto es bastante alto. Eso quiere decir que la pinza amperimétrica, cuando hay un alto valor de reactiva, las medidas son muy poco fiables, no nos podemos fiar. El electrodoméstico que más repercute en el importe del recibo eléctrico es el frigorífico, debido a que está conectado las 24 horas del día. Dependiendo del uso que le demos, las veces que abramos la puerta, el estado de las juntas, el sellado, si es bueno o es malo, el consumo del compresor, si es de tecnología antigua o es más moderno, y de la carga de gas, se encenderá más veces o menos. Incluso podría llegarse a no apagar. De esta forma el importe del recibo eléctrico se podría disparar. A modo de referencia, porque cada frigorífico tendrá unas medidas diferentes, estas son las medidas que he hecho en un frigorífico congelador de tamaño medio, no es muy grande. La potencia de pico de arranque son 1179 vatios, es decir, 1,1 kilovatios, eso es en el pico, la potencia máxima. Con el compresor funcionando, el consumo de potencia activa son 194,4, alrededor de 200 vatios. La corriente y el factor de potencia es 1,258 amperios y su factor de potencia es 0,63. Es bastante malo y está sin corregir en este modelo. Con el compresor apagado, la potencia que consume es 0,3 vatios, con una corriente de 0,013 amperios, y el factor de potencia es tan bajo, es tan puramente reactivo, que el aparato de medida no llega a medirlo. Aquí tenemos las medidas hechas en un televisor antiguo, un televisor de tubo de rayos catódicos con un receptor TDT. La medida del televisor encendido, la potencia activa con la pantalla negra son 80,3 vatios. Fluctúa dependiendo del brillo de la pantalla y del volumen. Puede llegar hasta 107,2 vatios. La corriente son 0,543 amperios y el factor de potencia es un 0,61. Como vemos, no está corregido tampoco el factor de potencia.
Si lo apagamos con el mando a distancia, lo tenemos en modo espera, el consumo es 0,037 con un factor de potencia de 0,42. Es decir, tendríamos un consumo de potencia activa permanente de 3,2 vatios. El caso del receptor TDT, cuando está encendido, el consumo son 6,7 vatios de potencia activa, 0,052 de corriente, 0,51 de factor de potencia. Cuando está en modo espera, apagado con el mando a distancia, es 0,021 con factor de potencia 0,42. La potencia activa sería 2,4. Es decir, si apagamos ambos equipos con el mando a distancia, tendríamos un consumo permanente de 5 vatios y medio aproximadamente. Estas son las medidas hechas en un televisor de pantalla grande de tecnología LCD. Encendido son 132,1 vatio, una corriente de 0,696 amperios, un factor de potencia de 0,81. Cuando está apagado con el mando a distancia, vemos la potencia que es bastante alta, son 23,9 vatios de potencia efectiva. Son 0,171 amperios con un factor de potencia de 0,58. En este televisor, como es de tecnología más moderna, han sustituido el interruptor mecánico por un sistema electrónico, de forma que solo se puede apagar con un pulsador. Bueno, pues con el pulsador apagado tenemos una corriente de 0,038 amperios y un factor de potencia que no se llega a medir porque debe ser puramente reactivo. En cualquier caso, la potencia del medidor daba 0 vatios, pero puse la pinza amperimétrica, que aunque la medida no es muy fiable, cuando es reactiva y vemos que es bastante alta, nos está dando una medida de corriente aproximadamente la que estamos midiendo aquí, es decir, 0,03 amperios. En este caso la potencia efectiva no la llegamos a medir, pero vemos que la pinza amperimétrica, poniendo las 10 espiras, llegamos a medir una corriente de 0,03 amperios. Sería reactivo, pero hay un consumo. Vamos a hacer una medida comparativa de la placa de inducción con respecto a la placa de resistencia. Vamos a utilizar diferentes aparatos de medida. Tenemos aquí un polímetro que le hemos conectado una sonda de temperatura externa. Le hemos puesto la resolución en décimas de grado para medir la temperatura instantánea del agua. Vamos a poner agua a hervir. Aquí tenemos una pinza amperimétrica, también es polímetro. La escala que tiene, la más baja, es 40 amperios. De esta forma lo que hemos hecho es hacer una especie de bobina para coger las espiras que queramos y luego dividiremos por el número de espiras el valor que nos dé, y con eso tendremos el valor real con más resolución. Si cogemos el máximo, que son 10 espiras, el valor que nos dé lo dividimos por 10. Actualmente está conectado a la cocina, está apagada de hace rato y el consumo que tiene es en reposo. El consumo que tiene actualmente es 0,069 amperios y tiene un coseno de phi de 0,42. Aquí tenemos el consumo, son 6,1 vatios efectivos. La aparente no la mide la potencia que nos van a cobrar, que son 6,1 vatios. Aquí tenemos el consumo kilovatios hora y la tensión de red, 235,4, 50 ciclos. Bueno, vamos a hacer medidas y a ver qué resultado tenemos. Lo primero que vamos a hacer es comprobar los consumos de la placa. Lo vamos a poner en vatios. Aquí lo tenemos, aquí yo creo que se ve, y vamos a ir encendiendo fuegos. Vamos a poner, por ejemplo, el de aquí, el del fondo, que lleva doble circuito, lo vamos a poner al máximo. Ahí tenemos exactamente 1844 vatios. Ahora solo está el anillo central, son 800 vatios, 780 vatios lo que está midiendo. Eso es solo el anillo central, y cuando conectamos los dos tenemos los 1840 vatios. Si apagamos la placa, como se queda conectado el ventilador, pues nos está consumiendo 27,9 vatios. Está refrigerando el circuito electrónico. Este otro fuego, al máximo, tenemos pues 1700 vatios, 1600 vatios. Bueno, aquí tengo un litro de agua
que vamos a hacer la prueba. Está a temperatura del grifo, la vamos a medir. Está la temperatura a 20 grados. Tenemos, bueno, un poquito menos, 19,9, 20 grados. Es 1 litro de agua al que vamos a poner a hervir. Lo vamos a conectar aquí. Para que no se suelte le voy a poner una pinza. Bueno, vamos a poner esta placa y la vamos a poner al máximo. A ver lo que tarda en hervir. Para ver el tiempo vamos a usar un cronómetro y que lo tengamos a la vista. Bueno, no sé si se ve muy bien allí. Lo voy a poner más cerca. La placa que tenemos que encender es la del fondo. Tenemos que encender esta. Bueno, aquí yo creo que se ve. Bueno, pues lo encendemos. Lo vamos a poner a tope. Y ponemos el cronómetro en marcha. Vamos a ir viendo cómo sube la temperatura. Vamos a ver con la pistola. Bueno, ahora marca 24 más o menos. Hay una pequeña diferencia con el medidor. Es más fiable y más exacto el de la sonda. La placa es un poquito lenta. La de resistencias es el problema que tiene. Y como vemos, el consumo que tiene son 1800 vatios. Son 1800 vatios lo que está consumiendo. ...229 voltios, lo que tenemos ahora, 50 ciclos. Son 7,8 amperios. Y el coseno de phi es prácticamente 1. Es una resistencia. Y como vemos, el coseno de phi es más o menos 1. Vamos a medir con el sensor infrarrojo. 35,6 está marcando. Vamos a ponerle luz. Y este está con 38. Como esto va para largo, vamos a hacer una prueba con la pinza amperimétrica. La ponemos en la escala de 40. Comprobamos que esté a 0. Si no llega a 0, le vamos a poner a fijar la referencia. Como parece que está cogiendo ruido, pues le damos al botón REL para que se nos quede a 0. Y lo vamos a poner en una espira. Aquí tenemos 7,26 amperios. Y el medidor este nos está dando 7,7. Hay una pequeña diferencia también, como vemos, de 0,4 entre uno y el otro. La reactiva puede que le afecte a la medida de la pinza amperimétrica. Bueno, vamos ya por 52 grados. Todavía no hierve. Y el cronómetro se nos ha parado. Bueno, pues lo pongo en marcha. Como vemos, el coseno de phi se está manteniendo en torno al 0,9. Varía porque el ventilador se pone en marcha y tiene pequeñas variaciones. 95. Bueno, lleva 7 minutos largos. Si contamos el tiempo que ha estado parado, serán cerca de 8 ya. Bueno, está hirviendo el agua ya. El sensor está marcando 97,5. Hay una pequeña diferencia. Si lo dejamos esperar, quizás suba a los 100.
sino puede ser un defecto del propio sensor, porque si el agua está hirviendo, pues se supone que son 100 grados. Bueno, la vemos hervir, paramos el cronómetro y tenemos 7:44, lo que nos está indicando 7:44. Si contamos los, no sé, pues 20 segundos que ha estado parado, pues es alrededor de 8 minutos para que el agua se ponga a hervir. Vamos a hacer la prueba con la de inducción. Vamos a hacer ya la prueba. He vaciado el cacharro y le he enfriado para que tenga la temperatura de inicio igual. Aquí tenemos otro litro de agua, también del grifo. Como vemos está pues alrededor de 21 grados, quizás está un pelín más caliente que la otra, 1 grado, pero bueno, la diferencia es mínima y podemos hacer la prueba. La cocina, como vemos, como está el ventilador en marcha, está consumiendo 27 vatios. Esos vatios son del ventilador que está refrigerando la electrónica. Vamos a encender la placa de inducción y la vamos a poner al máximo también. Es el fuego del fondo y lo ponemos al máximo. Tenemos el cronómetro y aquí tenemos, vamos a ver el consumo de la placa de inducción. La placa de inducción son 2600 vatios, lo que tiene ahora mismo, que está puesta al máximo. Es un poquito más alta, podríamos bajarla si acaso para que tuviera el mismo cálculo, pero bueno, ahora lo vemos. Vemos que son 223 voltios lo que tenemos y son 12 amperios con un coseno de phi que está corregido. Está la placa bastante bien porque está dando un coseno de phi próximo al 1. Son 11,86 amperios. Bueno, vamos a ponerlo para que sean los 1800 vatios. Vamos a ir reduciendo. Podemos hacer también una prueba, que es una ventaja de la placa de inducción, que si la separamos, en caso de que la separemos, la placa va a consumir menos. Se nos quedan 27,6 vatios, que es la potencia del ventilador. La placa se desconecta, cosa que no pasa con la placa resistiva. Es una ventaja que tenemos con la placa de inducción. La volvemos a poner y ya tenemos aquí los 1050 vatios en este caso, porque había bajado la potencia. La voy a volver a poner alta, la pongo al 9, 2500, 2600 vatios. Bueno, llevamos 2 minutos, casi 3, 2:50 y prácticamente está hirviendo. Bueno, yo creo que ya es suficiente porque la prueba está clara que gana por diferencia la placa de inducción. Es mucho más efectivo el cocinar con la placa de inducción y el consumo es al final menos, porque aunque estamos viendo que el consumo es un poco más alto, el tiempo que ha tardado en hervir el agua es mucho menor. Ya lo tenemos esto en 95, 96 y tenemos el cronómetro en 3:20. Aquí tenemos una batidora de jarra que vemos que ya, como tiene electrónica, no lleva un interruptor físico, ya está consumiendo 0,134 amperios. Una potencia de 0,9 vatios. Está consumiendo 0,9 vatios estando apagado. Son 232 voltios, 50 ciclos lo que tenemos y 0,134. Lo vamos a poner en la marcha 1. Ahora vamos a ponerlo en la marcha 2. Bueno, como hemos visto, el coseno de phi es bastante peor con la marcha 1 que con la marcha al máxima de velocidad.
Ahora vamos a medir una batidora, una de mano. Como vemos, el consumo es 0,4 amperios y el coseno de phi estaba próximo al 1. Está bastante bien. Vamos a cambiarlo de escala. Lo ponemos en vatios. Son menos de 100 vatios. Aquí tenemos ahora un cargador conectado. Nos está consumiendo con el teléfono conectado 0,04 amperios con un coseno de phi de 0,43. Vemos aquí que hemos puesto 10 espiras, que tenemos 10 veces más, nos da 0,4. Lo tenemos para poder ver el consumo cuando quitemos el teléfono y lo dejemos en vacío. Ver lo que consume un cargador en vacío. Bueno, vamos a ver. Son 4,9 vatios, 5 vatios lo que está consumiendo el cargador con el móvil conectado. Ahora lo vamos a quitar. El consumo se va prácticamente a cero. Este medidor quizás no llegue a medir. No nos mide nada. Pero aquí, como tenemos 10 veces más, vemos que hay un consumo remanente de 0,25. Sería 0,02 lo que está consumiendo, 0,02 amperios. Como vemos, el cargador, aunque esté desconectado el teléfono, está consumiendo.